Y ahí ya hace. Bueno, buenas tardes a todos los que también nos acompañan por internet. Está llegando ese mensaje de lejos. He visto que en México lo escuchan, en Colombia, en Perú. Así que bueno, no sé de dónde está esa gente, pero que escuche la palabra y que esté tocando sus corazones también. Usamos la tecnología para bendecir, tanto mal hecho, pero nosotros intentamos que también de alguna manera pueda bendecir las vidas. Amén. Amén. Hoy la palabra que quisiera compartirles se encuentra en Juan 15, 7 y 8 y después Hechos 1, 8. Pero vamos en Juan primero. Juan 15, 7 a 8. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí Jesús está diciendo que debemos permanecer en su palabra y su palabra permanece dentro de nosotros. Porque la tentación que tenemos es inventar cosas nuevas y hacer diferente, pero Jesús dice, mira, para que yo haga todo lo que me piden, tiene una condición. Mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mí. ¿No? Se dice que las últimas palabras de una persona se deben respetar. ¿No? Como una persona está a punto de morir, se hace un último deseo y normalmente si es un familiar dice, bueno, el último deseo de mi abuelita era que le lleve las cenizas al mar y lo tira allá. Bueno, y uno se va ahí a tirar las cenizas a la abuelita, ¿no? Y así, bueno, o hasta mismo los que están en el pasillo de la muerte, pues se les concede un último deseo, ¿qué deseo? Una cena, obviamente dentro de lo que se puede, no puedes desear irse de ahí a la casa, ¿no? Dentro de lo que se puede permitir, pues se lo desea. ¿Y qué fue las últimas palabras que Jesús dijo antes de ir al cielo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿No? Y eso se encuentra en Hechos 1.8. Pero qué importante cuando comenzamos a servir a Dios, permaneciendo la palabra. Cualquier servicio a Dios es importante, unas características. Y un momento se eligieron 7 diáconos para servir en la iglesia en Jerusalén. Y la palabra diácono significa el que sirve, ¿no? El que está siervo, el que está sirviendo, ¿no? Y necesitaba tener 3 características, y eso se encuentra en Hechos 8, me parece, pero no vamos allá, yo lo menciono. Tenía que estar lleno de buen testimonio, de Espíritu Santo y de sabiduría. Entre ellos se eligió un hombre llamado Felipe, que vamos a ver en continuación. ¿No? Bueno, hay los 7 diáconos. No se debe confundir Felipe con el Felipe apóstol. El Felipe apóstol lo cortaron la cabeza en el primer pacto que tuvo después de la muerte de Jesús. Pero después de eso eligieron un hombre llamado con el mismo nombre, Felipe, que era un diácono. Era un servidor de la iglesia. ¿Para qué necesitaban diáconos? Pues por las cenas que tenían para servir las mesas. Y los apóstoles decían que, bueno, ellos podían hacer, pero que no era justo que ellos abandonasen la predicación de la palabra y la oración para servir. Porque ellos podrían hacerlo, pero necesitaban de gente que los ayudase. Y eligieron 7 personas, ¿no? Y dice que tenía que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y donde se pase de la mesa, cualquiera que tenga 2 manos vale, ¿no? Ya le lleva la comida y listo. ¿Por qué tanto rollo? Porque para servir al Señor, sea la tarea que sea, tienes que tener buen testimonio, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, tienes que tener sabiduría de parte de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. El servicio a Dios, si no está esas cualidades en nuestra vida, nos negamos. El Espíritu Santo es aquel que va a llevar la gloria a Dios y no va a ser nosotros mismos. Porque si no comenzamos, ay no, que yo. Bueno, si el servicio de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo para que el espíritu del hombre no se salte en ese servicio, sino que Dios sea glorificado en todo.
Pero vamos a las últimas palabras de Jesús. Hechos 1:8. Últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. El versículo 9 dice: entonces miraron al cielo y Jesús ascendió al cielo. Pero antes de eso dijo unas cosas a la iglesia. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo que no es que se quieren recibirán poder, no, recibirán poder y ustedes serán mis testigos. Pero, ¿qué es necesario? Lo que Jesús había dicho en Juan 15, que permanezca en mí y mi palabra permanezca en ustedes. Por eso es tan importante cumplir esas palabras de Jesús, que permanecieran en él. Antes de eso había dicho: permanecer en Jerusalén hasta que sea descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en ese día van a recibir poder. Lo primero que puedo destacar en ese texto es eso: recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiremos el poder de Dios. El Evangelio es poderoso para transformar vidas. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Hoy en día hay muchas iglesias que se están avergonzando del Evangelio de Dios, cambiándolo o diluyendo para que guste más. Hermanos míos, el antropocentrismo entró en la iglesia. El hombre en el centro de la predicación. El hombre es el motivo y el centro de que tú vas a estar bien, que vas a ser rico, que todo te va a ir bien, que vas a ser sano, que no sé qué, y siempre son promesas hacia el hombre, que si haces eso, pues casi está como manipulando a la persona o tratando de engañar a la persona con promesas vanas. Está centrado en la experiencia del hombre. Y en cierta parte, es cierto, Dios puede crear todas esas cosas. Pero el mismo apóstol Pablo padecía enfermedades, aunque sanaba a muchos. Enriquecía a muchos, aunque padecía necesidad, según sus propias palabras. Pero hay una afirmación que Pablo hace, que se propuso predicar a Cristo. Y crucificado. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que centrar. El mensaje poderoso, el poder de Dios. Queridos hermanos, el centro del Evangelio es Cristo. El humanismo está invadiendo la iglesia como un virus dentro de los púlpitos modernos. No solo tiene que ser cristocéntrica la iglesia, yo diría cruzcéntrica. Tiene que estar centrada en la cruz de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio poderoso que transforma vidas en el día de hoy. Yo me propuse predicar a Cristo y a ese crucificado. Es la cruz de Cristo el centro de todo que pueda cambiar la vida de aquello que nos rodea. La cruz de Cristo nos salvó, perdonó nuestros pecados. En la cruz el Cordero de Dios se entregó para morir, para que nosotros tuviésemos vida en Él. Él es el centro de todo. El Evangelio es ese. Cristo vino al mundo para integrarse, para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo también me incluyo. Cristo nos salvó a nosotros. El Evangelio es poderoso y efectivo porque me salvó a mí. Y eso puedo testificar. Puedo ser testigo. Puedo recibir ese poder para testificar que Cristo me salvó a mí por medio de la cruz. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vosotros seréis testigos. ¿De qué? De que ese Evangelio es efectivo. Esa salvación es poderosa. El Evangelio es poderoso y efectivo. Hay que hablar de arrepentimiento cuando se predica el Evangelio. Porque convencer personas que vengan aquí los domingos, escuchen música, bailemos, escuchen la palabra de motivación, comamos juntos, eso no sirve, no salva a nadie. No sirve para la salvación. Puede estar la iglesia llena, cientos de personas que no son salvas y se van allí por motivos equivocados. Pero hablemos del poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo de ese Evangelio, porque es poderoso para transformar vidas. Y yo soy testigo de eso. Yo soy el testigo de eso, que Dios transforma vida.
Pedro y Juan, cuando se fue al templo, se encontraba un paralítico. Y le dije, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Le vamos a hacer llegar. ¿Qué tenemos para ofrecer a la gente? En los seminarios he estudiado una cosa que se llamaba PNL, Programación Neurolingüística. Cómo hablar a los sentimientos de las personas de tal manera que pueda influir en sus decisiones. En palabras vulgares, manipulables, ¿no? Ponen palabras bonitas y tal. Yo creo que el Evangelio no necesita eso. El Evangelio es poderoso. Que hay un solo mensaje: arrepentidos, porque es acercar al reino de Dios. Arrepentidos, si tú quieres, Dios puede cambiar tu vida. Si tú te arrepientes, si tú te humillas, Dios te puede cambiar tu vida, porque Él fue a la cruz. Y a esa cruz puede pagar sus pecados. Pero dice, seréis testigo en Jerusalén. También habla que aparte de recibir poder, deberemos ser testigos. En primer lugar, que debemos ser testigos en Jerusalén. No era una elección hacia dónde le gustaba que debería ir, sino dice que así sería. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta las más de la tierra. Primero en Jerusalén, porque en primer lugar donde debemos ser bendición es nuestro entorno, es nuestra casa, es nuestra familia, nuestra área de confort, porque ahí realmente nos conocen. Podrán ver el cambio en nosotros, podemos parar allí y hablar, Dios ha cambiado mi vida, pero cuando tú dices lo mismo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ellos verán si realmente cambiaste de vida. Y van a ver realmente si sois testigo de Dios o no. Por eso debemos comenzar por nuestro entorno. En nuestra casa Dios muestra su poder cuando transforma la vida de una persona y puede verse en su mismo entorno. Los primeros testigos, los primeros buenos testimonios que debemos tener es con nuestra familia, es con nuestros amigos, es con nuestros vecinos. Para ser testigos debemos hablar de lo que vimos. No somos protagonistas de la historia, sino que hablamos de algo que vimos. Por eso para servir debería estar lleno de buen testimonio. Por los de su entorno tendría que dar fe que sí había cambiado. Hablar a sus familias, amigos, personas cercanas. Habla de servir su iglesia local. Antes de querer ir a China, tú tienes que ser de bendición en su iglesia local. Yo estudié con un muchacho, la verdad que era un genio en la teología, sacaba las mejores notas y decía que tenía el llamado para irse a China. Y se preparaba para ir a China, estudiaba chino, ni se ponía de novio con nadie allá, porque él se iba a China y no podía distraerse con las cosas de ahí y tal y cual. Pero necesitaba un día que ayudasen a la iglesia local. No, yo mi llamada es China. Y al final hoy está apartado del Señor. Ni fue a China ni a Conchinchina. No sirvió y ni se fue. Lo primero que debes tener es ser de bendición donde Dios te ha traído. Ser de bendición en tu iglesia local. Si no sabes qué hacer, pregúntame, que hay muchas cosas que hacer. Pero sea de bendición aquí, ser testigo en ese lugar. Primero tiene que ser en Jerusalén. Yo cuando tenía en mi corazón que quería servir a Dios, me preguntaba, ¿qué puedo hacer? En Reus, cuando estoy en Casa Bíblica, algunos compañeros de Casa Bíblica se quejaban que no les daba oportunidad, ni les reconocía por haber hecho seminario, y no sé qué, no encontraba donde servir. Pero en cambio, yo me di cuenta que había una necesidad de llevar agua a los pastores. Nadie lo llevaba. Tenía como 20 diáconos en la iglesia, pero nadie podía hacerlo. Pero que ya era un ministerio importante, no podía meterse en esas cosas, llevar agua, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera cosa que hice en la iglesia era llevar agua a los predicadores. Y la gente se me burlaba, se me reía de mí, y viene el agüetero, el chico del agua y tal, y bueno, era igual.
Dice que en una película, Waterman, algo así, y me llamaba esa cosa. Pero mi corazón estaba en servir a Dios. Y eso era lo que había encontrado, decir, aquí puedo servir. Después me daba cuenta que faltaba profesor en la escuela dominical para preadolescentes, aunque no hablaba bien el español. Pero dije que yo estaba dispuesto, no era mi llamado principal, pero tenía claro que servir era mi llamado. Y ahí me puse a dar clase a los preadolescentes. Después de eso, un amigo, Ángel Castellano, se fue a Argentina a casarse. Y faltaba gente para cantar, y en los miércoles solo estaba Joseph que tocaba el piano, y alguien necesitaba estar detrás, pues daba una base. Yo dije, Joseph, yo no canto bien, pero yo te puedo hacer la base, y tú sigue. Vale. Me puse 6 meses, cuando volvió Ángel, me dijo, mira, tu ministerio, todo, yo ya cumplí lo que necesitaba una persona, ya está, y aquí está tu ministerio. Yo tenía claro que mi ministerio no era la música, pero mi mayor ministerio era servir. Mi mayor ministerio era, oye, necesita algo, necesita una persona, pues aquí estoy. Seguro que tendrá quien hace mejor que yo, claro que sí, pero no se presenta, me voy yo. ¿Sí? Y después me di cuenta que una persona que llevaba un culto casero, una célula, había abandonado los estudios, pedí si podía seguir. Dentro de un año me hicieron líder de los cultos caseros, estaba haciendo material para los estudios. Y eso siguió adelante. Lo que quiero decir es que siempre hay cosas que hacer. Siempre hay donde puedes bendecir, aunque sea temporalmente. Si tu corazón está llamado a lavar los pies, siempre encontrarás pies para ser lavados. Siempre encontrarás un lugar donde servir. Si tú quieres servir a Dios, no busques reconocimiento público. El día que me llamaron diciendo, mira, el domingo que viene te vamos a reconocer diácono, yo decía, no, tranquilo, yo estoy como estoy. Bueno, me reconocer diácono. Lo mismo cuando vine para acá, dijo, bueno, te vamos a reconocer pastor en la próxima reunión de pastores. Dije, no me pongo de pastor, que eso me... No. O sea, nunca busque que te reconozcan. El que se humilla, Dios le exalta. El que sirve, Dios le exalta. Siempre el llamado a las naciones los que están sirviendo en su iglesia local. Cuando intentamos invertir el orden de eso, pues es algo que no es bíblico. Antes de salir a las naciones tuve que aprender a servir donde estaba. Después me fui a otros lados, me fui a Murcia a servir allá, me vine para acá y tal, pero antes tuve que aprender que el agua que tenía que llevar, alguien tenía que hacerlo. No, a pesar que era algo que no quería hacer nadie, pero alguien tenía que hacerlo. Si ya después se fue sumando gente y me fue cogiendo las tareas, pero es que lo que quiero decir es que si hay necesidad ponerse, aunque no sea tu llamado principal. Pero después habla de Judea. Ir a Judea significa salir de su zona de confort. Ya comienza a servir al Señor no solo entre sus amigos, parientes y su iglesia local. Ya que hay un trabajo por hacer, me dicen solo ahí. Dije que iba a hablar de Felipe, ¿verdad? Felipe era un diácono que servía en Jerusalén. Pero después salió de su área de confort y fue al desierto. Estaba sirviendo unas mesas, pero decidió ir al desierto. Y un hombre, ese hombre movido por el Espíritu de Dios, fue al desierto. ¿Quién en su sano juicio se va al desierto a predicar a alguien? No hay nadie allí. Hay una cosa básica, va a predicar a alguien, tiene que haber alguien, ¿no? Pero bueno, Dios se puso en su corazón, vete al desierto. Y allí en el desierto se encontró un hombre que pasaba, que era un eunuco de Etiopía, que ahí le predicó al Señor y dije, bueno, aquí hay agua, ¿quién pide se bautizar? Le bautizó el hombre, bajó de la carroza, se fue de Etiopía y dice que la tradición que es etíope es el que fundó la iglesia en Etiopía, ortodoxa de Etiopía. Fue el que llevó la palabra de Dios a Etiopía. Porque un hombre decidió salir de su área de confort y ir al desierto a buscar a quien predicar. Entonces, Felipe era alguien que se ve que los apóstoles no habían entendido bien lo que Dios había dicho, pero uno que estaba saliendo las mesas dijo, bueno, ya estoy saliendo en Jerusalén. ¿Yo qué tengo que ir a dónde? Pues a Judea. Pues bueno, me voy al desierto, me voy a salir de mi área de confort. Y vamos a ver, después y también se fue a Samaria.
Fue el único que fue a los 3 lugares, por así decir. Pero quiero decir es que por esa razón que él obedeció, Etiopía llegó el evangelio a aquel lugar. Salió de su entorno, resolvió ir a lugares ya donde no le era cómodo. Y cuando hablo de eso, no hablo de necesariamente irse del país o de la ciudad. Solo comienza a procurar personas que no son tus amigos, no son tus familiares, no son tus vecinos. Comienza a ver necesidad donde no la veías antes. Judea es el primer lugar donde comienza a testificar cuando te mueve tu comunidad. En este país hay muchos refugiados, hay ancianos, hay lugares de niños que están siendo acogidos, hay gente que está necesitada de escuchar. Tus amigos de trabajo, a lo mejor no hablaste con todos ellos, pero ya no es tu área de confort, ¿verdad? Hablar de tus amigos de trabajo. O bueno, el Espíritu Santo te va a dar poder para eso. Dice, recibiréis poder. El poder es eso, cuando tú te propones a no estar solamente en tu entorno de amistades y eso, y va a preocuparse con aquellos que no son sus amigos ni sus familiares, sino que son personas que necesitan también de Dios. No, a lo mejor Dios nos tiene que dar estrategias, nos tiene que dar maneras de cómo llevar eso a otras personas. Y eso es cuando nos vamos a Judea. Cuando ya el Evangelio no es solo para hacerte rico o feliz, comienza a ver tu costado personas que realmente necesitan de Dios. Pero el miedo al rechazo nos impide de hablar de Cristo a esas personas. Pero por último, y es el punto más largo, recibiréis poder para ir a Samaria. Dice, ¿qué tiene que ver Samaria? Volvemos a Felipe. Hechos capítulo 8 habla que ese hombre se fue a Samaria, que hacía señales, que expulsaba demonios de las personas allá. No era un apóstol, ni pastor, ni un evangelista. Si volvemos a la historia, era uno que servía la mesa, un diácono. No era uno que cuando sacaba la comida tenía que llevar la comida a las mesas. Pero dice, bueno, eso dice ellos, pero en mi corazón está que yo voy a servir y ser testigo de lo que Jesús habló en mi corazón, porque dijo que yo voy a ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo, ¿no? Se fue a Samaria el hombre. ¿Quién le envió, le recibió una ordenación misionera? Seguro que no. Se mandó. Ahí hay necesidad. Estuvo a tiempo la palabra. Después vinieron los apóstoles a arreglar lo que estaba haciendo él y todo. Ya cogió ya a la gente convertida y formó una iglesia. Pero ¿quién fue? Fue él. Samaria representa a aquellas personas que tú aborreces. ¿Cómo? Sí. Hablamos de su entorno, área de confort. Hablamos de aquellos que están fuera de su área de confort. Pero aquí estamos hablando de gente que tú aborreces. Tus enemigos. Y aquí entra una cosa que el pastor, ¿cómo se llama ese chico joven? Etiel Arroyo llama de la síndrome de Jonás. ¿Qué es la síndrome de Jonás? Dios le mandó ya a Nínive. Dice, no, allá yo quiero que tú le mandes juicio. Pero yo sé que yo voy a predicar y tú les vas a perdonar. Y yo quiero que les mande fuego del cielo como Sodoma y Gomorra. Y esa síndrome muchas veces nos alcanza a nosotros. Dice, no, que cómo puede ser así. Imagínense, yo otro día miraba un documental de un hombre que era un abogado que andaba buscando nazis para llevar a la justicia a señores mayores, que iba a Argentina, a no sé dónde, a un montón de lados a buscar nazis para llevar a la justicia. Y si ese hombre fuera un cristiano y estuviera buscando nazis para predicar la palabra de Dios, ¿y si se arrepintiera? ¿Iría al cielo ese hombre? Claro que sí. Dios quiere perdonar
Y aquí vemos, nosotros no decimos claramente. Los judíos llamaban a los samaritanos de perros. Ni los consideraban personas, decían que eran perros. Yo veo aquí que ellos necesitaban poder de Dios para predicar a las personas que ellos despreciaban. Es muy difícil. A los colombianos salir a predicar los del PLN, los de ASFA, los PLN, y allí, bueno, les voy a predicar al Señor. A veces queremos que la justicia les agarre, que se pudre en la cárcel. Es nuestro corazón muchas veces. Los políticos corruptos de mi país, que se pudran. Pero aún ellos tienen que escuchar el Evangelio de Dios. Escuchemos a veces en contra de los homosexuales, los drogadictos, los musulmanes, las abortistas, las prostitutas, los políticos corruptos. Son personas que nosotros no queremos llevar al Evangelio a ellos. Y si comenzara a congregar con nosotros, un travesti, si comenzara a venir aquí con nosotros un musulmán, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Una mujer abortista? ¿O un hombre puede ser también? ¿Cuál sería nuestra reacción? Ellos necesitan también recibir el poder de Dios que transforma sus vidas. Son los que están más necesitados. Si nosotros les privamos de la cruz de Cristo, ¿cómo serán salvos? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Decía el apóstol Pablo. Es necesario recibir poder de Dios para eso, para ir a aquellas personas que nosotros de alguna manera las despreciamos. Porque hablamos, sí, el Evangelio para todos, mientras sea buena persona, venga una buena familia, esté perfumadito, bañadito y bien vestido. Eso sí nos gusta predicar. Pero aquellos que están en la calle, que están sucios, que están drogados, aquellas mujeres que se están entregando, porque muchas de ellas no tienen otra opción. Aquellos que asesinaron personas. Imagínense. Yo no sé cuál será mi reacción si conozco un nazi. Si le predico del Señor, si llamo a la policía. No sé. No, por supuesto, ya prescribió todos los crímenes y tal, pero que Dios tiene que cambiar nuestro corazón de entender que hay personas, que Samaria es eso. Herir a aquellas personas que despreciamos. E ir a aquellas personas que son nuestros enemigos. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Los homosexuales están tratando de dañar a la iglesia. Ahora hicieron una película en Brasil diciendo que Jesús era homosexual, no sé qué, no sé cuánto. Están atacando, pero nuestra reacción tiene que ser llevar el Evangelio de Dios y decir, hay perdón para ti. Hay como cambiar el Evangelio es poderoso. Pasa que ni nosotros creemos que Dios puede cambiar a una prostituta. Ni nosotros creemos que Dios pueda rescatar un homosexual de un homosexualismo. Es que no lo creemos. Porque si creyéramos estaríamos ahí tratando de cambiar sus vidas con la palabra de Dios. Ir a Samaria no es fácil. Y nuestra fuerza no podremos. Por eso necesitamos, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos también delante de los samaritanos. Dijo cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, el que no sabe quién es esa, aparte de samaritana, era mujer, se ve que tenía mal testimonio la mujer que había. Y Jesús vino a rescatarla también. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. La palabra de Jesús fue, yo podía dar la vuelta como todos los judíos hacen, pero me es necesario meterme allí y salvar a esa mujer despreciada por todos. Me es necesario estar allí. ¿Sabe? Gente que de alguna manera queremos la justicia de Dios sobre ellos. No queremos que se salve. Jonás fue el predicador que se enfadó que la gente se convertía. Creía que los ninivitas tenían que morir. Y tenía mucha razón, eran malos.
Era gente mala que esclavizaba las naciones que invadía, que había hecho mucho daño. Y Dios dice, vaya y predica a ellos. Porque allí voy a salvar a todo el mundo. Y dice, ¿salvar? No, tiene que matarlos. Jonás dice, ¿salvar? No, manda fuego. Y Jonás, es impresionante, Jonás dice, yo te conozco, Dios. Y sé que si ellos demuestran arrepentimiento, tú les vas a perdonar. Como conocía Jonás a Dios, ¿verdad? Yo te conozco que lo más mínima muestra de arrepentimiento tú les vas a perdonar. Ese es el corazón de Dios. Que cualquiera que muestre un poco de arrepentimiento, Dios les va a perdonar. No seamos como el profeta Jonás, de querer juzgar a aquellas personas que tenemos que predicar. No busquemos solo nuestros amigos, o solo nuestro entorno, o solo los que están perfumaditos. Busquemos también a aquellos rechazados de la sociedad. Busquemos a aquellos que no encajan ni en el mundo. Busquemos a aquellos que están tratando de llenar su vida con cosas equivocadas. Dios quiere perdonar, mis queridos hermanos. Dios quiere salvar a cada uno de ellos. Los que hoy son pecadores, que nos causan repudia, son también objetos del amor de Dios y de la cruz de Cristo. Necesitamos ese poder para ir a Samaria también. Necesitamos, y Jesús prometió, recibiréis poder. Pablo decía, no me avergüenzo de ese evangelio, porque es el poder de Dios para transformar vidas. Aunque una vida se salve a lo largo del mundo, dice, un alma vale más que el mundo entero. Un alma. Muchas veces nos desanimamos, que somos pocos, que no viene tanta gente. Un alma vale más que el mundo entero. Mientras venga uno, le voy a estar hablando. Porque Dios tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Para concluir, el Evangelio sigue siendo poderoso. Cristo, las últimas palabras de él fueron esas. Recibiremos poder para ser testigos. Él sigue siendo el protagonista de todo. Pero debemos aprender a servir a Dios donde estamos, entre nuestros amigos, familiares y la iglesia local. Pero también salir de nuestra zona de confort. Ir a aquellos que no conocemos y transmitir el amor de Dios. Pero no nos olvidemos de los samaritanos. Aquellos que no lo menospreciamos, debemos lavar los pies a los drogaditos, prostitutos y homosexuales también. Y podemos poner varias personas ahí. Dios ama a cada uno de ellos. Nuestro deber es hacer que ellos procedan a arrepentimiento también para ser salvos. Hoy les habla un drogadicto. Estoy seguro que muchos pastores y líderes de la próxima generación aún están en lugares como esos esperando ser salvos. Hermanos míos, estamos llenos del Espíritu Santo para la tarea inmensa que hay delante de nosotros. Ese Evangelio hay que llegar hasta lo último de la tierra, pero no pasemos por alto Jerusalén, Judea y Samaria. Hay que llegar en China también. Hay que llegar en Mongolia, hay que llegar a África, hay que llegar a muchos lados. Y nosotros somos una iglesia comprometida con las misiones. Pero no nos olvidemos de Jerusalén, Judea y Samaria, antes de ir hasta el fin del mundo. Que Dios nos dé ese poder para cumplir su ministerio en todos esos lugares que estemos. Amén. Que José que nos termine con una canción.